para ejercer la abogacía, y quienes verdaderamente la ejercen, los primeros son, a su juicio, licenciados en Derecho. Ojo con lo que voy a decir, y luego confundimos mucho. Todos nos vamos a titular por o todos vamos, en este caso, todos seríamos licenciados en Derecho. Esta parte de que todos somos licenciados en Derecho es nuestra profesión. Pero cuando hablamos de el ser abogados, de abogar o la abogacía, que es la profesión, pues es defender a alguien en juicio. Si nosotros únicamente estudiamos, si nos vamos a dedicar a otro tema y no andar en los tribunales defendiendo a las personas en sus parámetros, entendamos como tal que no seríamos abogados, seríamos licenciados en Derecho. Por eso es bien importante esa parte. Entender que si bien todos somos licenciados, pero no todos vamos a ser abogados, porque no todos vamos a andar defendiendo a las personas, ¿sale? Para entender esa parte, ¿no? Dice, el abogado designado, también en muchos textos legales, con el nombre de defensor, es quien después de haber obtenido el grado de licenciado en Derecho, se encarga de defender ante los tribunales oralmente o por escrito el honor, la vida y la fortuna de los ciudadanos. Entonces, esa es parte de nuestra función dentro de esta organización social, pues lo que debemos de cumplir, ¿no? Si bien es cierto, muchos seremos licenciados en Derecho, pero muchos no seremos abogados. Eso es muy claro. Nosotros como abogados debemos de mezclar un poquito, pues, entre la abogacía y entender esa parte. Por ahí recuerdo que Xochitl Janet decía, pues es que tenemos que actuar conforme a ética, ¿no? Bueno, no recuerdo si fue Janet, indicó, bueno, pues es que tenemos que hacer nuestra función social conforme a derecho, conforme con toda la ética posible. Dice, todos los autores se hallan conformes en la elevada misión de la abogacía, en las altas calidades culturales y principalmente morales que deben adornar a los abogados. Y dice, dad a un hombre todas las dotes del espíritu, dadle todas las del carácter, haced que todo lo haya visto, que todo lo haya aprendido y retenido, y que haya trabajado durante 30 años de vida, que sea en conjunto un liberato, un crítico, un moralista, que tenga la experiencia de un viejo y la inefable memoria de un niño, y tal vez con todo esto forméis un abogado completo. Estas palabras, que ahí si gustan buscarlas, de el autor Ciurati en su obra El arte forense, expresan siquiera sea hiperbólicamente la calidad de las condiciones requeridas a quienes dedican su vida al noble y áspero ejercicio de pedir justicia. Según la conocida frase de Ángel Osorio, en definitiva, ese elevado concepto aplicable a los abogados tiene vieja tradición, porque ellos son jurisperitos, y ya que en el derecho romano se definió a la jurisprudencia nada menos como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto, tal amplitud cultural y tan difícil ciencia limitan a una minoría seleccionada la posibilidad del ejercicio auténtico de la abogacía. Y dice, el dicho común de que el jurista lo sabe todo entraña una parte de verdad, en tanto que cuando puede contribuye más que el representante de cualquier otra disciplina a la discusión del tema más lejano a él, porque nadie sabe manejar tan virtuosamente como él, o sea, los abogados,
la forma a través de las cuales se desarrolla el pensamiento en todos los campos científicos. Nosotros recordemos, jóvenes, que para poder ser abogados, pues no solamente tenemos que saber las leyes, sino también tenemos que saber muchos aspectos culturales, sociales, políticos, porque de eso viene nuestro trabajo. Tener muy en cuenta que nuestra profesión, voy a decirlo así, es la más importante. Está por encima de todas, sí, porque todas las profesiones todos los profesionistas debiesen en algún momento requerir a un abogado, en todo momento, en el desarrollo profesional, pero también en el desarrollo personal de las personas. Entonces, el abogado siempre tiene que estar ahí presente porque siempre habrá una ley, habrá un reglamento, habrá algún proceso que se debe de entender y se tiene que seguir en todos los aspectos. El abogado, pues es una de las más importantes. De todas las carreras, es sin duda la abogacía la que mayor número de conocimientos necesita, la de cultura más amplia, la que mayor y más constante estudio requiere, pues para ser un buen abogado no basta ser un buen legista. No, no solamente tenemos que entender las leyes, sino también tenemos que conocer de todo, en todos los aspectos, jóvenes. Si pensaban ustedes en algún momento decir que ya ustedes están a un paso, están a 4 meses y medio de terminar su preparación profesional, y si pensaban que esto era todo, que con el estudio, que con los conocimientos que han adquirido, era o va a ser más que suficiente, pues para terminar su preparación profesional, jóvenes, quiero informarles que pues eso no es cierto. La licenciatura en Derecho nunca termina de dejar de estudiar, de actualizarse. El ser abogado amerita no solamente conocer lo que ya conocemos, amerita que cada paso, cada, pues, cada periodo, pues se van a reformar las leyes. Recordarán ustedes por allá, en algún momento veíamos algunas situaciones, por ejemplo, de derecho de amparo, por ejemplo. Recordarán ustedes esta materia de derecho de amparo, que no recuerdo quién se las dio, tampoco me importa saber, pero decirles una situación. Lo que aprendieron de derecho de amparo y que aprendieron de jurisprudencia, si por ahí es que vieron los tipos de jurisprudencia, ya bueno, ya olvídenlos. Se reformó la ley de amparo con su artículo 103 y 107 constitucional. Se reforman hace, pues, 2, 3 meses, empieza a aplicar esta nueva reforma y cambian, así literalmente cambiaron las formas de crear ley o de crear jurisprudencia. Y eso amerita entonces que hay que volver a estudiar la ley porque ya se modificó, tenemos que estar pendientes. Entonces, imagínense, ¿cómo es que debamos de resolver? Siempre decíamos, o siempre había un texto, ¿no? Y por ahí, Janet, recuérdeme cuál es la forma más común de crear jurisprudencia y que siempre lo tomamos como un concepto, y aunque no sea el concepto, pues es una forma de crear jurisprudencia la más común. Esto antes de la reforma. Janet, a ver, ayúdeme. ¿Cuál es la forma más común de crear jurisprudencia? Las jurisprudencias se supone que son pues 5 sentencias iguales. Ajá. Para que se haga como una jurisprudencia, que sea como algo igualitario para que sea tomado como jurisprudencia. Ok, sí, era lo que les decía, que normalmente siempre cometemos el error de pensar que esa es la definición de jurisprudencia, pero no. Y por eso lo hice así. Y gracias, Janet, por comentarlo, exactamente como lo quería escuchar. Cuando hablamos de este tipo, bueno, identificar primero que la jurisprudencia simplemente es la interpretación que las autoridades jurisdiccionales emiten al interpretar una ley.
que posiblemente tenga un vacío, que posiblemente tenga, no sea entendible y demás circunstancias. No se preocupe. La jurisprudencia como tal es la interpretación de la ley. Algo así como, ¿qué quiso decir el legislador? Pero te lo interpreta el órgano jurisdiccional. Entonces, por ahí entender esa parte. Y una de las formas más comunes era crear ley a través de la jurisprudencia por reiteración. Y así lo señalaba, pues, la ley de amparo, ¿no? La ley de amparo refería, pues, esta parte, ¿no? Vamos a crear jurisprudencia por reiteración de criterios, que es tener 5 sentencias en un mismo sentido y por tener determinación reiterativa, pues todas las cuestiones similares se iban a resolver en la misma causa. Bueno, eso ya olvídenlo, ya pasó. Si bien es cierto, no desaparece esta nueva forma de crear jurisprudencia, que es por reiteración, pero ya no va a ser tan usual conocerla o ver resolver a los ministros de la Suprema Corte, resolver por esta vía que se llama reiteración de criterios, que son 5 sentencias a favor en un mismo sentido, crear ley. Ya no va a ser muy ocupada porque pues ahora los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no van a ocupar la reiteración de criterios. Ahora, con esta reforma que se empezó a aplicar el 2 de agosto del 2021, con la reforma del Poder Judicial de la Federación, la famosísima Ley Saldívar, que así se le determinó en un chascarrillo, pero no es la reforma al Poder Judicial de la Federación, determina que ahora los ministros de la Suprema Corte tendrán que resolver, pero ya no por reiteración de criterios, ya no van a ocupar los 5 criterios a favor en un mismo sentido, sin ninguno en contra. No, ahora lo que van a hacer es emitir jurisprudencia por precedente. Así. No me importa que tengas tú 5 sentencias, me vale. Con que tengas una, más que suficiente. Pero para atribuir esta nueva forma, que ahora ya estamos en la época 11 o en la época 11ª, a partir de que se empieza a regular por esta nueva disposición legal que modifica, obviamente, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, modifica el artículo 103 y 107 constitucional y modifica la ley de amparo. Precisamente decía, no sé qué piensa nuestro presidente, dice que el Poder Judicial está, ¿cómo dijo? ¿Cómo diablos fue que dijo? El presidente comentó que está... no encuentro la palabra. A ver, ayúdenme ahí. Si vieron las noticias en la semana, dijo que él no podía confiar en el Poder Judicial porque o estaba muy sucio, estaba muy, no sé cómo, qué expresión dijo sobre el Poder Judicial, que cómo iba a poder confiar en él si estaba ahí ya muy, muy sucio o algo así comentó, que él no podía confiar en él. Y que por eso hablaba de la reforma al Poder Judicial y que quería que se quedara el presidente Saldívar un año más de cumplir con su mandato para poder aplicar la ley, esta nueva reforma. Pero el presidente Saldívar dice que no, que él se va cuando termine su mandato, ¿no? Pero es parte, y que nosotros tenemos que ir resolviendo como abogados, ir identificando esta parte. Por eso es el constante cambio, ¿no? También ustedes recordarán que vimos, pues, parte de cómo desarrollar, por ejemplo, un juicio de controversias del orden familiar, ¿no? Las pensiones alimenticias, guarda y custodia y demás. Bueno, ¿qué creen? El mes pasado se regula, se reforma esta nueva disposición
Así es, jóvenes. Hay que seguir estudiando. Ya los procesos civiles, bueno, en este caso familiares, cuando tenga que intervenir cuestiones de controversia del orden familiar, se reforman. No recuerdo exactamente la fecha exacta, pero fue el mes pasado. Se reforma esta parte y ahora indica que debe de haber un paso obligatorio entre la parte expositiva y para continuar con la parte de las audiencias. Tiene que haber una conciliación, que ahora es obligatorio, pero para nuestro distrito de Cuautitlán, y no sé cuál otro, va a empezar a regir esta nueva reforma hasta enero, por allá recuerdo que era del 8 de enero o 10 de enero del 2022. O sea, tenemos de aquí a diciembre para estudiar cómo va a llevarse a cabo esta nueva reforma exactamente en cuanto a esta reforma de controversias del orden del Estado Civil de las personas y del orden familiar. Entonces, hay una nueva reforma. ¿Y qué dice eso? Bueno, pues ustedes ya lo vieron, van a decir, no, pues ya, a mí ya no me tocó, ¿no? No, jóvenes, hay que seguir estudiando. Hay que estar pendiente de todas las actualizaciones que emite el Poder Legislativo, porque acuérdense que esas son reformas del Legislativo, y indicar cómo es que ahora se tienen que desarrollar. Janet, dígame. ¿Esta sería como la conciliación que hay en la reforma de la ley del trabajo? Exactamente igual. Sí, Janet, exactamente igual, pero acuérdate que la conciliación en materia laboral, que no sé si yo les di esa parte, y si no, ahí están los videos para que sepan cómo se lleva a cabo, pero acuérdate que la conciliación laboral es antes. Sí. Es antes, o sea, en laboral, la conciliación es, te despidieron y te vas al centro de conciliación y te tienen que expedir tu constancia de no conciliación, y con esa constancia es tu documento base de acción para irte al tribunal y demandar. En caso de que no lleves esta conciliación, cuando tu demanda la ingreses, no te van a aceptar tu demanda, te van a decir, no presentas tu demanda, tu carta de conciliación o tu certificación de no conciliación, regrésate a conciliación y lleva ya. Acá en materia familiar, no. En materia familiar va a funcionar de esta forma. Ahí para que la estudien, ¿eh? Tú vas a demandar, normalito. Tú llegas, metes tu demanda, ingresas tu demanda por cualquier situación. Acuérdate que es guardia y custodia, pensiones alimenticias, todo lo que tenga que ver con las controversias del Estado Civil de las personas y del derecho familiar. Tú ingresas tu demanda normal, como lo hemos venido haciendo, ¿sale? Se va a notificar normal, se va a contestar, si no mal recuerdo, se contesta la demanda normal, y cuando se conteste la demanda, así cuando se conteste la demanda, y que el juez, acuérdate que siempre va a emitir un acuerdo, y en ese acuerdo de la contestación de demanda, siempre te informaba, sabes que mira, tu audiencia está al fecha. Bueno, hay que estar muy pendientes si con es que no recuerdo ahorita cómo va a quedar, ahorita les hago referencia, para que vean cómo va a quedar esta nueva disposición, que la tenía por aquí. Ahora verán. Una vez les voy a mostrar cómo quedó. Nos vamos a salir un poquito de este tema. Pero exactamente les voy a decir, es que ahorita exactamente no recuerdo. Aquí. Ya mire, no, le estaba yo mintiendo. Tú ingresas tu demanda normal, sin ningún problema. Así. En el auto inicial,
en el auto admisorio de la demanda, acuérdense que todavía hoy en el auto admisorio te invitaba voluntariamente a que si tú querías acudir al centro de conciliación, porque así decía la ley, si tú el juez te indicaba, mira, ¿sabes qué? Mira, si gustas, hay un centro de conciliación al que puedas ir voluntariamente si es que quieres llegar a una solución a través de un convenio. Mira, vete al centro de conciliación y si quieres conciliar, pues asiste y ya veremos. Era invitación, así, todos los autos, fíjense en sus autos iniciales en materia familiar del Estado Civil de las personas, te indicaba así, te admitía la demanda y ahí mismo en la admisión había, el último rubro decía, y se le hace la invitación que existe un centro de mediación, conciliación y justicia restaurativa para que asistas si quieres llevar a través de una mediación, a través de una conciliación, resolver tu problema legal, lo puedas hacer. Era voluntario. Pero ahora, con esta reforma, y para eso está el 5.44.1, que se creó ese artículo, dice, en el auto admisivo de la demanda, y en su caso medidas tendientes a garantizar de manera provisional, bla, 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 dice, el juzgador ordenará, ya no te invita, te ordena que las partes en conflicto acudan al Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa de su jurisdicción a efecto de que se celebre junta informada y en su caso continúe en el proceso de justicia alterna familiar. Para ello, el mismo auto liberará oficio de comunicación electrónica al director del Centro de Mediación y Conciliación con la finalidad de que establezca el día y la hora en que las partes deberán comparecer para dar inicio al proceso descrito, sin que, ojo, sin que ello interrumpa el plazo para contestar demanda. No, una cosa es que es obligatorio ir allá a conciliación, pero para evitar atrasos, porque no vaya a ser que nosotros vayamos a conciliación